de bachata que os había dicho. Vamos a recordar un poco por arriba todos los pasos que ya teníamos hasta el momento. De todas maneras, si tenéis alguna duda sobre ellos, volvéis a la clase anterior donde expliqué despacio cada paso y volvéis a repasarlo. Ahora mismo voy a pasar así un poco por encima los pasos para repasarlos y que no os olvidemos y no tengáis que volver al vídeo anterior si los tenéis más o menos claros, y vamos a ampliar un poquito ese trozo. Además, hoy lo vamos a hacer con la canción que corresponde para no empezar a liarnos con una canción u otra, ¿vale? Entonces, empezamos recordando. Empezamos con un básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y puntas. 1, 2, deslizo y delante. Y 1, 2, 3, 4. Y me ponía la diagonal. 8. Y tocaba. Toco, toco cambiando el pie y cruzaba. Cruzo, abro y toco. Y ahora cierro y abro. Cierro, abro y medio básico. Y un cuadradito. Y un girito. Giro. 7 y, ¿vale? La vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos allá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 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 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Espero que esté viendo bien. Ahora, en vez de hacer ese medio básico que teníamos para volver a enlazar con los siguientes básicos, en la clase anterior era lo que habíamos hecho, ahora, parte nueva. Desde que giro, vamos a girar a la izquierda y 1, 2, 3, 4. Y tengo mi derecha en puntita. ¿Qué voy a hacer? Muy parecido a unas puntas, que sería sacar y ir, pero en este caso, en vez de llevar la puntita, vamos a sacar el talón. ¿Vale? Entonces, en vez de punta, estoy con la punta y hago talón. Y ahora, dos opciones, dependiendo de cuál os sea más cómoda. Podéis empezar con tocar al ladito, mucho más fácil, y luego ir y tocar, o bien tener el talón y en vez de tocar al ladito, cruzarlo por delante del otro pie. Otra vez sería talón, cruzo, abro y. Otra vez, talón y talón, cruzo, abro y. Si os es muy difícil al principio, podéis probar primero acostumbraros a que salga el talón simplemente, o bien intentar, ya una vez que esto esté bien, cruzar, ¿vale? Entonces, si hay muchos problemas, os quedáis con la opción de tocar al ladito. Si veis que al principio es un poco difícil, lo hacéis así, después probáis a cruzarlo por delante. Vamos allá otra vez, y cruzo, y voy. Muy bien, otra vez, desde el giro, directamente del giro, toco y ahí saco el taloncito para hacer esto. Voy y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y. Cuidado con hacer esto. Intentar ir con el talón 2 veces, no es talón y punta, ¿vale? Porque ya es un poco incómodo cruzarlo con la punta como para tener que cruzarlo con el talón. Y cruzo poquito, lo que me sea cómodo. Si estoy bien aquí, aquí. ¿Que me es cómodo aquí? Pues ahí. ¿Que me es cómodo? Delante, delante, ¿vale? No tenéis que cruzar demasiado porque luego, o bien, si lo lleváis muy por atrás, os tropezáis con el otro pie. Y si no, puede ser que no os dé tiempo para abrir a tiempo
con la música. Entonces, otra vez, desde el giro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, ahora vamos a hacer una cosa que se llama rompe, un paso. ¿Por qué? Porque rompo la línea que estaba manteniendo con el básico. Y lo que vamos a hacer es con nuestra pierna izquierda ir delante, pisar nuestra derecha atrás, es decir, 1, 2, 3, 4. Y me voy a colocar de ladito. Otra vez sería izquierda delante, derecha en el sitio, izquierda la llevo por atrás, toco, derecha. Otra vez y 1, 2, 3, 4. Otra vez y 1, 2, 3, 4. ¿Qué tal? ¿Bien? Ahora, ¿qué vamos a hacer? 5, 6, 7, 8. Pisando todos, ¿vale? Vamos a hacer, desde que voy al rompe, delante, 1, 2, 3, 4. Tocando derecha. Ahora, 5, 6, 7, 8. Y este 8 me va a ayudar a volver al frente. Otra vez. Y del rompe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Otra vez. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, ya tendría mi pierna izquierda para salir directamente a un básico. ¿Sí? Vamos allá. Lo vamos a hacer otra vez desde el rompe. Muy lento. Voy delante, piso atrás. Me giro de ladito y estoy perfil derecho con pierna derecha tocando. Y ahora, lo mismo de siempre. Abro, cierro. Abro, cierro. Abro, ya intentando girarme, volver al frente. Y vuelvo a pisar con mi derecha. Otra vez a esta parte del final. Y abro, toco. Toco, perdón, piso. Y vuelvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toda la parte nueva, desde el giro. Vamos allá. 7 y 1, 2, 3, 4. Talón, punta y delante. 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Otra vez. Vamos allá. Y giro. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Un poquito más rápido. Vamos allá. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Vale, todo junto. Desde el principio. Básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y delante. 1, 2, 3, 4, 5. Ladito. Y toco. Toco, cruzo. 5, 6. Y abro. Cierro básico. Cuadrado. Y ahora giro. Y 1, 2. Y talón, talón. Y delante, delante. Y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Vale, lo vamos a hacer una vez con música hasta aquí. Y una vez que lo hagamos y salga bien, en caso de que salga regulín, lo volvéis a repetir con la canción, echándome un vistazo y después seguimos ampliando. ¡Vamos allá!
cielo su vestido azul y bailo mi bachata, muchachita linda. La tierra gira cuando me hablas tú y alegre de norte y sur. Y bailo, me siento dichoso contigo. Otra vez, puntas. Yo el elegido para recibir la promesa de tu amor. Y tu nombre lo repito una y otra vez. Dama y respuesta de mi pecado, mi bachata. Con mi muchachita buena. Talón. Bachata que me arropa la piel de una mujer con manto de estrellas. Y bailo mi bachata. Punta. Mi muchachita linda. Bachata de horizonte. Bachata de espuma con falda de arena. Yo bailo mi bachata. Y bailo mi bachata. Giro. Talón. Delante y 5, 6, 7, 8. Muy bien. Muy bien, espero que hasta aquí está saliendo más o menos bien. Ahora vamos a seguir un trocito pequeño más. Así que, desde que hacemos el último básico, ¿vale? Que salimos al básico después del abro-cierro, es un básico entero. Y voy a hacer un hexágono, cruzando mi izquierda por delante, cruzo, abro, atrás, toco, acordaros que en la bachata tocábamos no como en la salsa y vuelvo atrás, y abro, cruzo y, otra vez hexágono, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí voy a hacer medio básico, 1, 2, 3, 4 y un giro de cadera en el 5, 6, 7, 8. Otra vez, desde el medio básico y 1, 2 y cadera, 5, 6, 7, 8. Acordaros que cuando hacíamos la cadera, si abríamos hacia la derecha, el pie que tenía que juntar era al contrario, la izquierda, para tocar y volver a salir hacia ese lado. Otra vez, todo el básico entero, hexágono, medio básico y caderita. Vamos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, cadera, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Vamos a seguir en un básico por ahora. Otra vez, desde toda la parte nueva. Bueno, no, vamos a hacer una vez más esto del hexágono y la caderita un poquito más rápido y luego hacemos toda la parte nueva junta. Básico y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cadera, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Vale, toda la parte nueva, desde el giro, vamos allá y 1, 2, 3, talón, delante y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3 y 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4. Vale, otra vez, un poquito más rápido. Giro, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexágono y 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Vale, si tenéis alguna duda de que no os acordáis del todo bien cómo se hacían algunos de los pasos que estamos haciendo ahora, hay algunos que no los hemos explicado, pero los expliqué en la clase anterior cuando hicimos la coreo, y los otros pasos están todos explicados en los vídeos anteriores, tanto el hexágono como la cadera, cuadrado, los giros, todo, ¿vale? Entonces podéis volver a revisar esos vídeos, volver a ver la explicación y después volver a este vídeo para continuar la coreo, cuando ya tengáis todo súper claro. Entonces, ahora, después de que hago la caderita, hacemos el medio básico, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vez de salir a un básico, vamos a hacer un vaivén. 1, 2, 3, 4 y 5, 6, 7, 8. Vaivén cruzado, no el de delante. El de delante, acordaros que era hacia el frente y teníamos el vaivén cruzado que hacíamos como si fuera una pirámide. Íbamos delante cruzando, volvíamos atrás y volvíamos. Siempre primero izquierda, vuelvo izquierda atrás y ahora que toco derecha con derecha. Vale. Desde el hexágono directamente, sin el básico anterior. Vamos al hexágono. 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2 y cadera. 5, 6, 7. Vaivén. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Otra vez. Desde el giro. Vamos allá. Giro y 1, 2, 3, 4. Talón y voy delante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, cadera, 5, 6, 7, vaivén, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y... Uy, perdón, espero que esté saliendo bien, así que ahora lo vamos a hacer con música. No os preocupéis, cualquier cosa que vayáis equivocándose además, volvéis al básico, intentáis enganchar, pero nunca paréis, ¿vale? Porque así vais siempre intentando seguir y no perder el hilo de lo que estáis haciendo. Vamos con música. Vamos. Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena. Sí, tus ojos son la fuente de mi luz, que dan al cielo su vestido azul. Y bailo mi bachata, muchachita linda. La tierra gira cuando me hablas tú, y alegre el eje de mi norte y sur. Y bailo, me siento dichoso contigo, de tanto ser yo el elegido para recibir la promesa de tu amor. Y tu nombre lo repito una y otra vez, la más fiel respuesta de mi fe. Yo bailo mi bachata con mi muchachita buena, bachata que me arropa en la piel de la nube con manto de estrellas. Bailo mi bachata con mi muchachita linda. Talón. Bachata de horizonte, bachata de espuma con falda de arena. Yo bailo mi bachata, y bailo mi bachata, yo bailo mi bachata. Muy bien, espero que os esté gustando la coreo. Nos vemos en la siguiente clase con muchísimo más baile. Intentaremos repasar todas las cosas que estuvimos viendo hasta ahora, hacer un pequeño repaso de todo con música para que os quede todo recopilado en el mismo vídeo y en la misma clase.
Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos para la semana. ¡Chao!